Gustavo Pellicori es desarrollador e ingeniero que se especializa en la inteligencia artificial. Gustavo, gracias por estar en ARG, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Este es el futuro, claramente, ¿no? Sí, exactamente. Viene por este lado. Si hablamos de la población en general, ¿qué porción pequeña hoy considerás que sabe o entiende un poquito acerca de lo que significa la inteligencia artificial? Mira, la verdad yo creo que más de lo que nosotros creemos. Por ejemplo, el impacto que tuvo ChatGPT, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención. Yo hablo con gente de diferentes edades y es bastante interesante escuchar de que lo están empezando a usar. Entonces, aunque no es mucha la cantidad de gente que lo usa, me parece que se está multiplicando cada vez más el uso de todo esto. Sí, calculo que debe ser menos del 10%, pero no falta mucho para que todo el mundo lo empiece a utilizar. Así que me parece que está bueno como una herramienta que todo el mundo tenga en cuenta. ¿Para qué es lo más común que lo podemos usar, por ejemplo, el chat GPT? ¿Para qué es lo más mundano? Mira, últimamente, a ver, lo que más escucho y que más se escucha tanto acá como afuera lo usan los alumnos tanto de universidades como de escuelas porque es muy simple. Vos le haces una pregunta y te contesta te da una buena respuesta, digamos, sobre lo que vos necesitas, ¿no? Entonces, eso es el uso más cotidiano, sobre todo para alguien que más o menos lo lleva al día a día. Pero, ¿verdad? No, esa no es la única capacidad que tiene. La capacidad que tiene es de que vos tenés un ente que puede razonar y son infinitas las preguntas que les podés hacer al chat en sí. Entonces, la verdad que es gigante la cantidad de oportunidades que tenemos con algo así. Supongamos un ejemplo, por ejemplo, antes vos tenías un perro, un gato en tu casa y la interacción era muy simple. Simplemente uno, dos o tres comandos que les podías pedir al animal. Hoy en día pensá que tenés un ente que le podés pedir 1000 cosas. O sea, está cambiando mucho la interfase y cómo uno se va a relacionar con el entorno. Tanto el entorno cercano, como tanto a nivel, como hablamos recién, tanto a nivel profesional o a nivel académico. O sea, me parece que es muy grande tiene un impacto muy grande, digamos, toda esta tecnología. Gustavo, lo único que necesitas es una computadora conectada a internet, ¿no? Exactamente. La computadora o un teléfono. La verdad que está al alcance de todos, o sea, no es difícil llegar. Hoy en día, por ejemplo, el buscador Bing, que es el de Microsoft, hay dos, ¿no? Google y Microsoft. El de Bing directamente ya lo tiene incluido, o sea, cuando vos hagas una búsqueda, o sea, lo que comúnmente hacíamos que es googlear, bueno, hoy en día sigue siendo lo mismo, la diferencia es que en vez de preguntárselo a una página, se lo preguntamos al chat y el chat directamente te va a responder con un diálogo. Entonces también estamos tendiendo a optimizar las búsquedas. Antes buscábamos algo y teníamos un resultado, hoy en día ya tenemos un resultado que está trabajado y que tiene una orientación. Y a medida que vos seguís preguntando, la pregunta es cada vez más concreta. Es como que hay la posibilidad de una repregunta, ¿no? En este chat, a diferencia del famoso Google que hemos buscado infinidad de cosas. Claro, justamente ahí es donde me parece que está lo interesante. O sea, uno puede repreguntar y aparte, a ver, los modelos nuevos empiezan a tener memoria. Hoy en día un modelo puede tener hasta 20.000 palabras correlacionadas con lo que vos estás teniendo. ¿Eso qué quiere decir? Tanto, vos empezás a preguntar, le hiciste 10 preguntas y las 10 preguntas pueden tener un hilo conductor y una lógica de cómo te está respondiendo. Pero además, con 20.000 palabras, vos le podés poner un párrafo de un texto y que te lo resuma y te lo va a resumir bien. Entonces, está teniendo un poder que es bastante importante o que ayuda un poco en otro tipo de tareas, que me parece que está bueno destacarlo, digamos. Gustavo, vos recién mencionabas que se está utilizando mucho para las facultades, para los estudios en general. Esto de que te hagan el resumen, ¿en cuánto? En segundos te lo hace, prácticamente le pones todo el archivo con todo el material y te llega toda la información resumida. Hace un tiempo estaba probando uno de estas. Primero principal, así como ChatGPT, hoy solamente hay una página que se llama, ¿puedo decir el nombre? Sí. Futurepedia.io. Es como una especie de gran buscador de aplicaciones de inteligencia artificial. Hoy solamente salieron 27 aplicaciones, ya hay más de 3.000, una cosa así. Y una de esas es una que te resume un libro, por ejemplo. Yo le puse un libro y básicamente en 30 segundos, un libro de 250 páginas me lo resumió en 14 páginas y la verdad que estaba bastante bien resumido. Tenía un hilo todas las 14 páginas. Entonces vos fijate, si podés pasar de 250 páginas a 14 y un buen resumen, y sí, está teniendo una influencia interesante.
obvio. En la educación también tiene su impacto todo esto, ¿no? Tanto hoy en día, por ejemplo, lo que vos, o sea, un poco lo que me preguntaste es, ¿cómo haces para que un profesor no solo, o sea, cómo empezás a evaluar? Si vos pedís que te hagan un informe, y bueno, hoy en día va a cambiar un poco eso. Vamos a tener que empezar a pedir no solamente la redacción del informe, que es, porque si no vamos a empezar a evaluar cómo un alumno usa una aplicación. Y no, tendríamos que empezar a evaluar cómo es la lógica de ese informe. Entonces me parece que, bueno, eso es una de las preguntas que surge de todo esto, cómo la educación se va a adaptar a todo esto. ¿Falta regulación Sí. con respecto a lo que es la inteligencia artificial? Sí, falta. Acá hay poco, yo por lo menos de lo que escuché, hay pocos lugares o puntos en donde están empezando a reglamentar. Sí, por ejemplo, en Europa ya hoy en día hacer una aplicación de inteligencia artificial un poquito más grande, te tenés que adaptar a cierta normativa. Estados Unidos ya tiene un proyecto de ley que es más, uno lo puede buscar en internet y lo podemos tener como modelo. Así que sí, y está bien que se busque una normativa. A ver, lo que hablábamos antes. Una tecnología que tiene tanto impacto como esto, que, a ver, ChatGPT, por ejemplo, la primera semana o el primer mes que se lanzó tuvo 100 millones de usuarios. O sea, es descomunal eso. Nunca pasó eso con otra tecnología que sea tan disruptiva. Pero, como toda tecnología de gran impacto, va a tener dos puntos, ¿no? Uno positivo y uno negativo. Bueno, justamente ahí nosotros tenemos que empezar, nosotros y las autoridades o los poderes tendrían que empezar a tener en cuenta este tipo de cosas y reglamentarlos de una manera para evitar, por ejemplo, que te hagan una deepfake o lo mínimo sería un deepfake. Hoy en día podés copiar a cualquier persona directamente. Gustavo, da la sensación que no hay límites, ¿no? Con lo que es la inteligencia artificial. A ver, sí, no. A ver, la inteligencia artificial es... A ver, la inteligencia artificial sería como depositarle a un ente la capacidad de realizar tareas que realizaría comúnmente un humano. Sí, a ese humano uno más o menos lo miraría, tendría dos o tres características. Una es que sea autoconsciente. Hoy en día una inteligencia artificial no es autoconsciente, no es una máquina que se prende sola, consigue su energía y su alimento. No, no es así. Hay alguien que la prende, la enchufa, entonces la autoconciencia la dejamos de lado. La parte del aprendizaje o la parte de la creatividad sí, yo hoy en día le puedo pedir a cualquiera de estos sistemas que me dibuje un cuadro estilo Dalí de este estudio y me lo va a hacer y me lo va a hacer muy bien. Entonces, la creatividad ya la está teniendo. Ahora, la parte que sí es la más importante y que en los últimos más o menos 10 años avanzó descomunalmente es la parte del aprendizaje. Logramos enseñarle a una máquina a que piense o a que responda o a que actúe. Razones. Claro, como si fuera un ente inteligente parecido a un humano. Entonces, ese sería un poco, eso por las la definición sería un poco. Con respecto a esto último que decís, ¿hay profesiones que corren riesgo? Que la inteligencia artificial empieza a sobreponerse. Vos decías, bueno, un dibujo de este estudio, por ejemplo. Uno se imagina un arquitecto haciendo un render de alguna propiedad. Me imagino que está totalmente al alcance, ¿no? Para hacerlo con... Influye un montón, es más. A ver, no en todo, vamos a ponerle un poco de cota, porque también después, porque es como que después se termina como quedando miedo, una cosa así. No, mira, a ver, no creo que tengamos que tenerle miedo a todo esto. Todo depende del uso que nosotros le demos, pero, por ejemplo, todo lo que es carreras que tiendan a tener que ver con información, resumir información y todo eso, sí, se va a ver afectado por lo que hablábamos recién, por ejemplo. Si a un libro lo puedes resumir de 250 páginas a 14, y bueno, alguien que trabaje investigando muchos documentos, muchas cosas, sí se va a ver afectado. Un traductor también, los traductores de las páginas que hablamos hace un rato son bastante eficientes últimamente y siguen avanzando. Entonces, sí, toda esa rama se va a ver afectada, pero no por eso también lo podemos sumar como una herramienta más que optimice nuestro trabajo. Entonces, sí, tenemos carreras que se van a ver directamente afectadas, pero otras que se van a ver muy impulsadas por eso. Entonces, también... Un poco como para tener un poco, para poner un poco de... claro sobre oscuro. Exactamente, porque si no es como que si lo pensamos de un solo lado es medio raro. Y llegó para quedarse, no hay ningún lugar a dudas. Ni hablar. Y cada vez a sentarse un poco más. Sí, no, eso es impresionante. Aparte, vos pensalo en las nuevas generaciones, ¿no? Un poco lo que decíamos antes. Vos tenías un chico, si vos lo tenés que educar, nosotros nos educamos distinto. Nosotros nos juntábamos en una plaza con alguien, face to face, digamos,
Y hoy en día cambió. Vos hoy en día tenés un asistente. Entonces vos pensás que un chico que están haciendo hoy van a hacer con un asistente. Entonces ahí nuestra tarea, me parece, los humanos, es devolverle humanidad un poco a la cuestión. Exacto. Y decir, bueno, está bárbaro que tengas un asistente, pero también, Claro. que como también tener contacto humano o que lo humano siga prevaleciendo por sobre eso, porque me parece que va a ¿Cómo ser... lo regulamos como padres? También, ¿no? Bueno, ahí también está. es un gran Esa desafío. es una buena ¿no? pregunta, sí. Que capaz le podemos hacer esa pregunta a la inteligencia artificial, pero bueno, también nosotros tenemos que saber cómo lo llevamos a cabo. Gustavo, gracias por estar en ARG 2023 y seguramente, bueno, habrá muchas más historias, ¿no?, de este capítulo de la inteligencia artificial. Bueno, muchas gracias por invitarme y sí, esperemos que siga. Muy amable. Bueno, así pasaba, Gustavo Pellicore, para hablar de la inteligencia artificial que vino para quedarse y para instalarse sin dudas que en nuestras vidas. Hacemos una pausa, ya venimos con mucho más, no te vayas.